Hola, hoy estudiaremos el proteccionismo versus librecambismo y las repúblicas criollas. Es decir, las dos políticas económicas entre las que oscilaron las nuevas repúblicas de América del Sur después de la independencia. Les cuento que en pleno desarrollo de las guerras de independencia, se formó la República de la Gran Colombia un 17 de diciembre de 1819, con la unión de las provincias de Venezuela, Nueva Granada y Quito como distrito del sur. Su presidente fue Simón Bolívar y Antonio Nariño, vicepresidente, quien renunció meses más tarde a dicho cargo. Entonces, Francisco de Paula Santander pasó a ser el nuevo vicepresidente. Aunque la ilustración de la razón humana, junto con el liberalismo económico, influyeron mucho en la emancipación latinoamericana, después de que fueron independientes, estas naciones oscilaron entre dos políticas: el librecambismo y el proteccionismo. El librecambismo es liberal, da libertad de comercio tanto local como global. No impone aranceles o impuestos a los productos de afuera. Es decir, las mercancías que vienen de otro país no pagan impuesto en la aduana. Por lo tanto, son más baratos que los productos nacionales. En cambio, el proteccionismo es de línea conservadora. Protege el mercado interno de la competencia externa. Aplica elevados impuestos a los productos que vienen de otro país, o sea, los importados. Con esta política, las mercancías que vienen de otros países pagan impuestos en la aduana. Son más caros que los productos nacionales. Aquí una imagen sobre este tema. Además, también les dejamos un mapa de las naciones latinoamericanas en donde se aprecia el año en que lograron su independencia. Durante la Gran Colombia surgen enfrentamientos entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y dio lugar a que se formen dos grandes grupos. Simón Bolívar estaba a favor de un gobierno centralista. Deseaban conservar el orden y las costumbres coloniales. Se resistían a abolir la esclavitud. Querían anexar nuevos territorios a la Gran Colombia. Los latifundistas o terratenientes estaban a favor de esta política, pues ellos tenían en sus grandes haciendas a indios y esclavos como trabajadores. Por otro lado, Francisco de Paula Santander era federalista. Impulsó el librecambismo. Ya sabemos lo que era el librecambismo. Estaba a favor del cambio. También querían abolir la esclavitud y consideraban que el territorio debía ser el de Nueva Granada, hoy Colombia. Esta política era rechazada por los terratenientes. Ya sabemos por qué. Aquí les dejamos una imagen de estos dos grandes grupos, los bolivaristas y los santanderistas. También de cómo eran las haciendas en donde trabajaban indios y esclavos. Simón Bolívar, ante la discordia que mantenía con Santander, pues él era conservador centralista y Santander liberal. También
También existía la amenaza de que los pardos, o sea, afrodescendientes, se unan a las filas liberales. Propone para la Constitución de Bolivia un presidente vitalicio, la misma que duró apenas 5 años. También propone un Senado hereditario y otras figuras parecidas a la monarquía. También la Constitución vitalicia que fue adoptada en el Perú también duró solo 7 semanas. Mas la tendencia liberal ya era inevitable. Por eso Bolívar asume la dictadura. Aquí les dejamos un mapa de América del Sur en donde podemos apreciar los países que componían la Gran Colombia: Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Y el territorio que nuestro país tenía en aquellos tiempos, después que se separa de la Gran Colombia. Los latifundistas quiteños estaban de acuerdo con Simón Bolívar, pues la política de él era conservadora, proteccionista. No querían abolir la esclavitud y protegía la producción local al impedir el libre comercio. También rechazaban la política de Santander, quien proponía el libre comercio y la abolición de la esclavitud, pues ya no tendrían mano de obra barata en su producción textil. Aquí apreciemos dos imágenes. La primera de un latifundio de la sierra y la segunda es un ejemplo de los obrajes textiles de aquellos tiempos. Los latifundistas quiteños estaban de acuerdo con la política de Bolívar, que era proteccionista, no quería abolir la esclavitud y protegía la producción local al impedir el libre comercio. Y rechazaban las políticas de Santander, quien promovía el libre comercio y la abolición de la esclavitud, porque ellos tenían mano de obra barata en sus haciendas, es decir, los indígenas, y en su producción textil. Aquí apreciemos dos imágenes, una de un latifundio de la sierra y el otro un ejemplo de los obrajes de textiles. En cambio, en Guayaquil, los terratenientes y comerciantes estuvieron de acuerdo con Santander, que pregonaba el libre comercio, pues como ciudad portuaria tenían gran actividad comercial. Sin embargo, a fines del 1820 cayeron las exportaciones. Aquí una imagen del Guayaquil antiguo y la otra de cómo se realizaba el comercio a través del río Guayas. Pero la suerte de la Gran Colombia ya estaba echada. A pesar de que Bolívar había asumido la dictadura, finalmente renuncia un 27 de abril de 1830. Y el Distrito del Sur, o sea, Quito, se separó de la Gran Colombia para luego formar un estado independiente como Ecuador. Aquí una imagen de Simón Bolívar y una frase que él escribiera, que dice: temiendo que se me considere como un obstáculo para asentar la república sobre la verdadera base de su felicidad, yo mismo me he precipitado de la alta magistratura a que vuestra bondad me había elevado. En otras palabras, mejor renunciaba a que sigan las discordias por estas diferencias entre políticas. Aquí una imagen de la Gran Colombia y cómo se llamaba nuestro país, Distrito del Sur, y que luego se separó. Las repúblicas criollas. Sabemos que criollo es un término que se aplicó a los nacidos en América de origen europeo. Pues bien, los criollos en las colonias
españolas americanas fueron quienes más lucharon por la independencia. A partir de la misma, pasaron a llamarse repúblicas criollas, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etc. Y se llevaron a cabo los proyectos nacionales criollos, que continuaron con la estructura terrateniente, así como en la colonia, como vemos en la imagen, trabajadores o peones en una hacienda. Aquí en Ecuador, el proyecto nacional criollo se prolongó de 1830, cuando nos separamos la Gran Colombia, hasta 1895, con un intervalo de la presidencia del doctor Gabriel García Moreno, que gobernó de 1860 a 1875, en que fue asesinado. Recordemos la pugna entre conservadores y liberales. Desde que nace la República del Ecuador en 1830, comienza el enfrentamiento entre las oligarquías de la costa y de la sierra. La sierra, conservadora de las tradiciones, que protegía la producción textil al no permitir el libre comercio, y la costa, liberal, a favor de la libertad de exportación. Mientras tanto, la población indígena, mestiza y negra quedó al margen de la economía y de la participación política. Entre 1860 y 1875, gobierna el presidente Gabriel García Moreno, quien fue un gran defensor del conservadurismo y persiguió a los liberales a muerte. Aquí les dejamos una imagen de los principios de los partidos liberal y conservador. Es así cuando a inicios de la República del Ecuador se pone en marcha el gran proyecto nacional criollo. Sus características. Era un régimen social de estamentos, con privilegios sociales, políticos y económicos, exclusivo de los grandes propietarios. Exclusión de la mujer a la vida política. La tierra estaba distribuida entre latifundios en manos de la clase privilegiada. Existía la figura del concertaje o peonaje, como forma de explotación de la mano de obra indígena, mestiza y negra. Las grandes haciendas tenían como trabajadores a aquellos grupos. También se cobraban los estancos y diezmos a las castas, es decir, a los menos privilegiados. Y en muchas provincias había esclavitud. También existía la debilidad del Estado central y el fortalecimiento de caudillos locales. El Estado estaba asociado con la Iglesia Católica. Esta institución era mantenida económicamente con el dinero de los impuestos, a cambio del que el gobierno designe a la jerarquía eclesiástica. También existía el conservadurismo económico o proteccionismo, que estaba en contra del gobierno internacional. Y por último, los conflictos armados entre oligarquías con intereses particulares.